viernes de 7 a 9 por Kaku 94.5, líder 92.7 y BolívarValera.com para todo el mundo. Nuestro siguiente invitado, a medida que hemos ido investigando, tenemos más cercanía de la que yo pensaba. O sea, pensaba que no teníamos ninguna, pero tenemos muchas. Tenemos. Primero, un diputado por la circunscripción número 2 de Santo Domingo Este, es mi vecino de toda la vida. Ayer su hijo me envió el afiche y me enteré que usted iba como candidato. Y mi tío, Vicente Ariza, mejor conocido como Felito, me dijo, para allá va mi líder. Yo soy aliancista, que también me enteré de eso. Así que vamos a recibir a Guillermo Moreno, que está con nosotros. Buenos días, Guillermo. Por fin aquí, Guillermo. Por fin aquí. Fin por. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Cómo se siente? Muy alegre de estar en este programa con ustedes, jóvenes, prospectos, que son el presente y el futuro de este país. Me siento muy bien. Qué bueno, y lo vemos como alegre, ¿verdad? No esa impresión que usted a mí me estaba dando, de una gente como muy seria, muy fría, sino que usted está como afable. Sí, está como suelto. Qué bueno que ustedes con amigos, con familia, que abracemos a nuestros hijos, a nuestras novias, a nuestras compañeras. Qué felicidad que pudiéramos vivir en un país donde eso se repitiera cada minuto. ¿Cuál es su mayor preocupación en el país? ¿Qué es lo que más le preocupa a usted? A mí, lo más profundo, lo que más me preocupa es la gran desigualdad social, que niega tantas oportunidades, sobre todo a nuestros jóvenes. Y entonces la gran desigualdad en que vive nuestro país, y tú ves, ya me estoy poniendo en serio. Sí, ahorita lo sacamos de nuevo. Sí, la gran desigualdad es lo que está en la base de muchos otros problemas. Por ejemplo, el problema de la inseguridad pública. No hay forma de que nosotros podamos superar el tema de la criminalidad, la delincuencia, si no creamos oportunidades. Y en ese sentido, tal vez nuestra mayor lucha desde la política, en este esfuerzo de cambiar la política, y de lo cual hablaremos tal vez más adelante, es precisamente para ver cómo logramos un país sin tan marcada desigualdad, un país de clase media, donde las personas, los niños, niñas, adolescentes, desde que nazcan, tengan garantizados sus derechos fundamentales. Un país donde haya instituciones que funcionen, donde rija el imperio de la ley. La ley, el imperio de la ley implica derechos, pero implica deberes, implica responsabilidades. Entonces, en ese contexto, mi mayor preocupación es cómo nosotros superamos estos altos niveles de desigualdad. Mira, que en un país de 10 millones haya más de 1 millón de jóvenes que ni estudian ni trabajan, y 1 millón de jóvenes significa el 10%. Wow. 10%. Eso es una cifra alarmante. Que en un país como el nuestro haya un 15% de desempleados y un 60% que son chiriperos y trabajadores informales, es decir, que de cada 100 personas, 75 o están desempleados o son chiriperos e informales, y solo 25 tienen un empleo más o menos formal, de los cuales el 80% gana menos de 20,000 pesos, y de los cuales la otra parte gana menos de 10,000 pesos. Es decir, es una situación realmente, ese problema para mí me preocupa mucho. ¿A qué usted se refiere con cambio de política? ¿No es utópico eso de cambiar política en un sistema que tal vez es imposible? No, lo que estoy diciendo es, nosotros hemos tenido durante 50 años un tipo de política que se caracteriza por la corrupción, el clientelismo, el engaño, la mentira. Y entonces ustedes ven que sube un partido y viene el de la oposición y repite lo mismo del anterior. Y otros son, digamos, más ágiles y dicen, bueno, vamos a cambiarnos de nombre, pero son los mismos dirigentes que hicieron la otra política. Entonces nosotros decimos, aquí no se trata ni de cambiar de nombre, sino se trata de cambiar la forma de hacer la política. Por eso nosotros estamos en política, para cambiar la política. Y en esto quiero hacer una puntualización. Hay gente, y sobre todo esto va muy dirigido a nuestros jóvenes. Muchos jóvenes, por esta situación, llegan a la decepción y a la desesperanza.
y entonces se van a lo que uno llama la antipolítica, a negar. Y eso es lo que más favorece a nuestros verdugos, el que nos ausentemos, el que nos aislemos, el que nos hagamos indiferentes. Nosotros decimos no, hay que dar un paso al frente, hay que meterse en política, porque desde la política es que se toman las decisiones que nos afectan a todos. Ahora, vamos a la política, pero para cambiar la política. Y entonces, frente a la política del engaño, hagamos política con honestidad. Frente a la política de aquellos que van a servirse, hagamos política como compromiso social. Frente a la política que lo que ven es oportunismo, hagamos política por amor patrio. Es decir, vamos a la política para cambiar la política. Y eso es sobre todo un discurso no de palabra, de hechos. Tiene que ser de hechos. Yo soy el primero que digo, del momento en que nosotros, cualquiera, empezando por mí, cualquier aliancista, deje de practicar la política desde el principio, no lo siga nadie, empezando por mí. Porque aquí no es un compromiso conmigo ni con una sigla, es con el país. Y Alianza País debe recibir el apoyo mientras le sirva a este país. Desde el momento en que Alianza País o cualquier dirigente de Alianza País se esté por montar en esa sigla para buscar beneficios personales, no crean en él, déjenlo. Soy el primer rebelde frente a eso. Esto es para servir, esto es por compromiso, tiene que ser con honestidad. El que no puede servir y ir a la política con honestidad, tiene que ser sacado de la política y no debe tener seguidores, porque ya no más engaños. Es por eso que decimos, estamos en la política, pero para cambiar la política. Dentro de ese mismo, hablando de ese mismo cambio de política, en un gobierno suyo existiría la posibilidad de que sean juzgados los mismos políticos corruptos que siguen ahí tapados o protegidos por el gobierno. Mire, yo he hecho un compromiso y ese compromiso a alguna gente no le gusta oírlo porque asusta algunas veces. Y yo he hecho un compromiso, yo voy a investigar todos los actos de corrupción no prescritos que se han producido en los últimos 20 años en este país. Y lo que hayan prescrito, lo voy a investigar para que el país conozca en los niveles de corrupción. Porque aquí llegó el momento, en un gobierno nuestro, vamos a pasar una raya. Se acabó el borrón y cuenta nueva. Se acabó la impunidad. A partir de ahora no puede haber ni corrupción ni impunidad. Incluso la regla empieza por casa. Yo he dicho, el funcionario de mi gobierno que pida comisión o acepte comisión, de su despacho lo mando a la cárcel. En eso no hay vuelta floja. Por eso nuestros candidatos firman, antes de asumir la candidatura, un compromiso ético y anticorrupción de unos 12 puntos de compromiso, en el cual ahí se plantea, digamos, lo que ellos se comprometen. Y lo hacen no frente a mí. Yo hago que lo hagan ese compromiso frente a su comunidad. Cuando vamos a Peralvillo y vamos a proclamar al síndico que yo voy a durar 15 minutos, media hora, una hora en Peralvillo, en Monte Plata, yo me voy, pero yo hago que el compromiso que ellos firman lo hagan frente a su comunidad y frente a su comunidad asuman ese compromiso, porque luego si ese candidato no cumpliera, yo iré a la comunidad de Peralvillo para que sea la misma Peralvillo que lo saque del ayuntamiento si cometiera errores. En eso yo no tengo no hay un solo doblez. Tenemos que ser en eso recto. ¿Por qué? Porque eso no ha hecho demasiado daño. Uno de los principales crímenes y daños que se le puede hacer a una sociedad es robar el patrimonio público. ¿Por qué? Porque cuando una persona, y no justifico nada con esto, pero cuando a alguien le roban un celular, le robaron un bien privado. Pero cuando un corrupto se roba el patrimonio público, está robando salud, está robando educación, está robando empleo, está robando producción, está robando a toda la colectividad. Entonces es un crimen agravado el de la corrupción. Usted habló de Peralvillo y sé que por los muchachos
con lo que hemos estado hablando, ustedes andan el país entero. Que me perdone el de Peralvillo, que lo pongo de ejemplo. Sí, no. Que es un médico magnífico, que tiene un trabajo de servicio. Ahora le puso usted más presión. Ya usted le puso presión ahora. Ya él sabe que no. Pero es un ejemplo. ¿Qué tal ha sido, qué tan difícil ha sido recorrer el país sin tal vez tener las mismas facilidades que otro candidato, la misma disponibilidad de recursos, de un helicóptero que usted pueda ver? ¿Usted tiene su helicóptero? No, porque tal vez yo estoy aquí hablando y usted tiene un helicóptero. Sí, de dos suelas. Dos pedales. No levantan mucho vuelo, pero son dos suelas. ¿Cómo ha sido esa experiencia de recorrer el país usted? Sí, no hay nada 100% malo ni 100% bueno. Para nosotros el hecho de precisamente no tener esos recursos de desplazamiento nos ha dado la oportunidad de que nuestra campaña es desde la gente, con la gente y por la gente. Es decir, por ejemplo, nosotros vamos a los barrios, nosotros no hacemos caravanas, pero ¿qué tenemos que hacer? Caminar las calles. ¿Y qué gran oportunidad es caminar las calles? Lo primero es que las calles no nos asustan. Todos estos funcionarios y todos estos políticos tradicionales van a la calle con un sistema de seguridad porque van asustados. Ellos saben lo que han hecho. Ellos saben que en cualquier momento le van a sacar cuenta. Nosotros no. Nosotros vamos, entramos en la casa, entramos en la parte de atrás, nos sentamos en la cocina, entramos a los colmados, entramos y nunca hemos recibido ni un empujón, ni un rechazo, ni una cortada de ojo, ni nada por el estilo. Entonces nos ha permitido entrar en contacto con la gente, que la gente nos sienta y nosotros sentir a la gente. Y eso, yo digo, es una de las grandes ventajas, porque si algo nosotros podemos, digamos, sentirnos hasta satisfechos, es que no somos un candidato hipotecado. Aquí todos esos, o la gran mayoría de esos candidatos son candidatos hipotecados a intereses o a un pasado político o hipotecados a intereses y élites económicas. Por eso ustedes ven que esos candidatos hipotecados hacen promesas en el papel, pero cuando llegan al gobierno entonces van a hacer no las promesas que hicieron en el papel a la población, sino los compromisos que hicieron con los que le financiaron su campaña. Alianza País tiene candidatos que son independientes, que no están hipotecados a ningún sector económico y que por tanto lo que prometemos y lo que planteamos lo vamos a hacer, porque tenemos la independencia para hacerlo. ¿Cómo se maneja eso de los recursos? Por ejemplo, yo quiero donarle a Guillermo Moreno, tengo unos cuartos ahí, que no es el caso que lo tengo, pero... tú lo tienes los cuartos. Que no lo tengo. Lo tienes. Pero en ese caso de, siempre se le acercan a ustedes gente interesada en cooperar. ¿Cómo se maneja esa transparencia en Alianza País? El que quiere donar. El boli me emocionó al principio. Ahí hay 1 millón, ahí como usted lo ve. Ahí habían 2 vallas. Yo dije, bueno, aquí viene una valla. Sí. Tengo que pasar por la DGI, que le debo más a ellos que... Miren, nosotros aceptamos que la ciudadanía, el que quiera aportarnos, nos aporte. Y porque nuestra campaña se basa precisamente en la colaboración, primero, digamos, de los propios miembros de Alianza País, segundo, de gente que está alrededor de los miembros que ayuda. Algunos pueden ayudar a mandar a hacer un afiche, pueden ayudar con poner una valla. A nosotros nos gusta mucho que la colaboración sea, digamos, en cosas específicas. Te voy a colocar 5 vallas. Ok, pues pon tu valla tú. Exactamente. No, nosotros podemos darle el presupuesto, ponerlo en contacto, pero nos gusta que el que hace una colaboración sepa a qué se dirige eso que está haciendo. Eso es lo que nos gusta. Y cualquier persona que hace algún aporte, nosotros le rendimos cuenta. Digamos, si lo hace sobre todo un barrio, un municipio, lo que fuera, entra en contacto con un candidato, les rendimos cuenta. Y siempre le advertimos, tú estás haciendo una colaboración no para un beneficio. Luego, esto no es una inversión. Yo no te voy a devolver nada para atrás. Esto no es una inversión. Yo te voy a devolver un país. Okay. No hay exoneraciones. Todo el que en Alianza País hace una colaboración,
nosotros le decimos, tú estás haciendo una inversión, pero no en mí. Tú estás haciendo una inversión para que tengamos otro país. Tú estás haciendo una inversión en el país para nosotros devolverte a un país con instituciones, un país donde rija la ley, un país con seguridad, con educación, con salud. Nosotros, dado que menciona este tema de las exoneraciones, uno de los compromisos que hacen nuestros candidatos es, y eso es una línea divisoria nuestra con todo el escenario político, el espectro político dominicano. Nosotros, una exigencia es la renuncia al barrilito, al cofrecito y a las exoneraciones. Lo firman en el compromiso ético. Porque nosotros no podemos estar hablando en contra de la corrupción del partido Estado que está en el gobierno y al mismo tiempo permitir que luego al llegar al gobierno vayamos a hacer las mismas prácticas que hoy estamos criticando. No, es por adelantado. El que quiere ser senador o diputado de Alianza País sabe que tiene un compromiso de renunciar a todos esos tipos de privilegios. Nosotros le garantizamos a todo empleado público, a todo funcionario, un salario digno para vivir con dignidad. Pero le advertimos, en nuestra visión la política no es un modo ni de acumulación ni de enriquecimiento. Hay muchas formas lícitas en la sociedad de usted acumular y tener riqueza, y eso no es malo. Alguien quiere tener el vehículo del año, eso no es malo. Por medios lícitos usted puede tenerlo. Ahora, no vea en la política, y ni nosotros permitiremos que la política sea el medio a través del cual usted vaya a enriquecerse. Vaya a la actividad privada, invierta en una parcela, invierte en una empresa, si tiene talento, desarrolle su talento. Y todo pásese la vida trabajando, como el caso de Pedro, que tiene la vida entera trabajando, ya tiene lo de él, pero se ha fajado. Pero es por medios lícitos. Está cómodo, Pedro, sí, está cómodo. Tiene muchos años cómodo. Don Guillermo, frente a esta contienda electoral que ya entra en su recta final, todo votante tiene sus preguntas, tiene algunas dudas. Yo tengo la mía. Usted candidato a presidente, su esposa es candidata a senadora. ¿Quién le busca la chancleta aquí si ustedes llegan los dos explotados a la casa? De un mano a mano los dos, y llegan los dos en la noche reventados. ¿Quién atiende a quién? Sí. No, lo que ha pasado en la casa es que se ha dividido el lado del Poder Ejecutivo y el lado del Congreso. ¿Qué forma más fina de responder? Entonces, mi situación es grave, porque ya de por sí, imagínense, ahora tiene la dirección en la casa. Sí. Entonces ahora yo digo, como senadora, que es muy estricta, una de las funciones del Senado y de los legisladores es controlar el Ejecutivo. Sí. Y yo digo, ella ya tiene capacidad ejerciendo. Ahora ella va a tener un aval legal para ejercer el control. Pero al menos en ejercicio ya tiene unos años controlando el Ejecutivo. Sí. Doctor Moreno, dentro de su propuesta... Pero les puedo asegurar, y excúsenme tal vez la inmodestia que hablo de mí o de mi esposa, les puedo asegurar que si esta situación se produjera, la fiscalización más estricta que tendríamos desde el Ejecutivo sería precisamente, posiblemente encabezada por... No, porque es esposa. Porque es que no es por su forma, por su carácter. Es muy bien vista su esposa, doña Aura, en la sociedad. Tiene muy buena valoración. Sí. Usted también la vio bien. Hace 35 años. Que la vio bien. ¿Usted cuántos hijos tiene? Dos hijos. Sí. ¿Varones, hembras? Varones los dos. No tuve ese, digamos, como siempre digo, ese vacío tengo. No tuve una hija, y yo tengo 5 hermanas. Y me crié entre mujeres, con el cariño, y entonces siempre añoré tener una hija, porque los varones... ¿Cómo seco los varones? Son de la mamá. Qué pesado. Son de la mamá. Yo siempre cuento que uno de los juegos de mis hijos era cuando, por ejemplo, yo estaba durmiendo una siesta, ellos venir y tirárseme en plancha. Entonces a uno le parecía
que el techo se le había caído encima. Entonces yo siempre decía, ustedes ven la diferencia de tener varones a tener hembras. ¿A qué hija se le ocurre hacerle una gracia así a un padre? No. Pero bueno, pero los varones pero yo los quiero, pero a pesar de eso yo los adoro, los quiero, y son dos. Ya tiene su nieto, tiene un par de tengo nietos. Un nieto. Sí, el mayor. Dígame entonces de usted de abuelo. Sí, ¿no? Que dicen que los nietos ponen de relajo a los abuelos. Bueno, eso es poca cosa. La verdad es que hay veces que yo he estado con mi nieto y cuando luego repaso digo, pero qué ridículo. Doctor, dentro de su propuesta siempre ha estado eso de eliminar la política clientelista. Pero para eliminar eso haría falta que al dominicano deje de gustarle el clientelismo. ¿Cuál ha sido su experiencia con eso? Porque todo, así como los políticos ofrecen, la gente pide. ¿Cómo le ha ido a usted, por ejemplo, haciendo su propuesta, los mano a mano y eso, que la gente siempre quiere un tipo de ayuda? Le pasa una tarjetica, le pasa una carta, un papelito, le pasa una receta. Yo algunas veces me he preocupado, debo decirle, porque la gente no nos pide. Y yo algunas veces digo, es que nos ven la cara de que no tenemos. Que no hay. O es que descubren que eso no es nuestro estilo. Pero la verdad es que, siendo muy sincero, a excepción siempre de una o dos personas que piden una parte, que aparece siempre una que otra vez, y algunas de esas personas muestran estado de necesidades reales. A excepción de esos casos, en la inmensa mayoría, la gente a nosotros ni nos ve ni nos aborda en función de que le demos, ni que nos piden. Y yo pienso que es parte de una percepción muy clara en la gente de que nosotros no hacemos esa política. Fíjense que todo es un problema de nosotros cambiar la cultura y de dar oportunidades. A ningún dominicano nacido, criado y desarrollado aquí que va a Nueva York, para poner el caso de Nueva York, que se involucra en política, no se le ocurre pedir. No. Y es el mismo dominicano. Sí. No se le ocurre ir donde un candidato dice, yo voy a votar por ti, Hilary, pero tú el sabes mismo dominicano que aquí pide. Es decir, es un progreso. Yo digo, cultural. Cuando yo veo esas cosas, digo, es posible el cambio. Es posible hacer ese cambio. Todo depende de que nosotros creemos las condiciones. Es decir, muchos de esos que piden es porque están en un estado de necesidad, de hambre, de miseria, y además frente a un político que le está ofertando y él tiene necesidades. En el Cibao decimos, eso es como un billetero que insiste y un número que me gusta. ¿Qué da? ¿Verdad? Va a jugar así mismo. Una persona llena de necesidades y un político tirando dinero, dando con bolsas de dinero, entonces evidentemente la gente lo pide y entonces desarrollan un hábito, una práctica. Nosotros lo que queremos es que desarrollar este país de tal manera, y eso será un proceso, donde la gente tenga su trabajo, sus oportunidades, donde su propia dignidad se eleve y no tenga que pedir. Es decir, nosotros no vamos a acabar el clientelismo con discurso, ojo, nosotros vamos a acabar el clientelismo con las transformaciones, con crear oportunidades. Es que así como una persona que tiene trabajo le da vergüenza pararse en una esquina a pedir, asimismo, en la medida en que nosotros creemos oportunidades a nuestros jóvenes en nuestros barrios, donde las personas puedan desarrollar su vida a través de su propio esfuerzo, esa misma persona inmediatamente se hace no vulnerable al clientelismo y sencillamente su propia dignidad le indicará que no debe estar pidiendo. Es evidente el crecimiento de Alianza País con referente a las pasadas elecciones. ¿Podría usted decirnos ya cuántos candidatos lleva Alianza? ¿Cuánto ha crecido Alianza? Mire, nosotros tenemos ahora 2.536 candidatos a nivel nacional. Para nosotros eso es una proeza. De unos 4.000 candidatos, que prácticamente un 65%, cubramos el 65 o 70% de las candidaturas.
Evidentemente, porque no me gustan los bultos, no todas las candidaturas tienen la misma fortaleza ni en los mismos territorios. Hay territorios donde hay mucha fortaleza y otros menos. Pero ya de por sí, el hecho de que 2.536 hombres y mujeres ciudadanos de este país asuman frente a su comunidad la responsabilidad de una candidatura implica un crecimiento. Para nosotros esto fue una proeza. No olvidemos que fue el 8 de octubre, el 8 de septiembre, cuando se dio el reconocimiento de Alianza País. Estamos hablando de hace 6 meses, porque nos retuvieron el expediente 855 días sin darnos el reconocimiento, algo más, casi 3 años. Entonces Alianza País ha tenido un crecimiento. Nosotros no hemos hecho encuesta de estas, digamos, famosas, ni pagamos ni tenemos los recursos para hacerlo, pero tenemos mecanismo de constatar nuestras simpatías a través del contacto que hacemos. Nosotros estamos trabajando y creemos, la percepción que tenemos es que representamos ya por lo menos entre un 9 y un 10% del electorado, que son 2 dígitos, y estamos creciendo. Y como siempre digo, en estos 27 días que quedan para las elecciones se conquista Roma. Sí. Y estamos luchando para que es a partir de lo que hemos crecido, seguir creciendo y quedar posicionado en esta. Creemos que habrá segunda vuelta y quedar posicionado en la primera vuelta encabezando el electorado. Eso es, por eso trabajamos. En un momento, y en eso no desistimos. En un momento se habló de un gran bloque opositor. ¿Por qué Guillermo Moreno decide no unirse a nadie, no ir con otro partido, no encabezar tal vez el bloque, famoso bloque que se habló en un momento? En realidad, nosotros somos la organización que más esfuerzo hizo en materia unitaria. Tanto es así que hoy día nosotros encabezamos, o somos parte, no encabezamos, somos parte de un espacio que se llama Alianza Electoral para el Cambio Democrático, en el cual 5 agrupaciones, junto con nosotros, 4 agrupaciones junto con la nuestra, 5, conformamos esa alianza electoral. Nosotros siempre fuimos muy claros en qué condiciones concebíamos e impulsábamos la unidad. ¿Cuáles condiciones eran esas? La primera condición era que debía haber una mesa de diálogo, porque era tan importante hacer plantearse el cambio de gobierno como también definir para qué era que íbamos al gobierno. Por tanto, siempre insistimos en la necesidad de que nos pusiéramos de acuerdo en una propuesta de país, en lineamientos programáticos que definiera y que asumiéramos todo compromiso. Sobre todo porque aquí la unidad durante muchos años se ha dado, y esa es la que vemos. Todos los bloques de unidad que hoy existen es sobre la base de la repartición del Estado. Es decir, ¿qué es repartirse el Estado? Esta agrupación viene y yo te ofrezco INESPRE. Exacto, sí. Esta agrupación viene y yo te ofrezco, te va a tocar la Cancillería. Esta agrupación viene. A mí me da aduana, si me va a dar. Así es. Entonces, así, eso se llama repartirse el Estado. Nosotros decíamos, esa es la vieja política. La nueva política es, vamos a ponernos de acuerdo en qué país es que queremos y qué país es que vamos a construir. Y quienes deben entonces dirigir eso son los mejores hombres y mujeres, al margen de que sea de A o de B. Y vamos entonces a mirarlo desde esa perspectiva. Por tanto, nosotros nunca quisimos ser parte de una unidad en la cual la unidad era adherirse a un candidato. Porque adherirse a una candidatura no es más, es como firmarle un cheque en blanco. Es decir, yo soy de este grupo y entonces yo me adhiero a esa candidatura, sencillamente me van a dar la procomunidad, y entonces ya o me van a dar migración, y entonces ya yo ahí me voy a quedar, voy a llevar mi gente a migración, sí, por supuesto, voy a llevar mi Agüero, gente, o voy a llevar mi uno. gente a INESPRE, ¿verdad? Y entonces ya ahí yo me ubico. Eso que es repartición del Estado,
Es lo que es parte del gran problema que tenemos. Aquí no tenemos un Estado unificado. Solo piensen esto. Hay 14 instituciones en el área de transporte. ¿Cuántas? 14. Oye. Entonces, yo les pregunto a ustedes, cuando ustedes oyen decir que el transporte es un caos, ¿dónde que empieza? En el propio Estado. Porque el propio Estado, en materia de transporte, es un No caos. se ponen de acuerdo. ¿Cómo? Entonces, o algo peor. Cuando uno habla con cualquiera de los directores de esas instituciones, una de las cosas que siempre dicen es, no, yo soy nombrado por un decreto. ¿Qué quiere decir eso? Lo tienen ahí en su Que oficina. su no, decreto. que ese decreto es el presidente, que solo otro, él despacha directamente con el presidente. ¿Qué implica eso? Que en todas esas áreas son pequeñas islas de poder. Entonces, eso es parte de ese clientelismo, porque muchas de esas agrupaciones políticas que se hacen a esas alianzas le reparten parte de ese botín. Nosotros decimos, no participamos en alianzas de ese tipo. Para nosotros la alianza es, vamos a unificarnos en términos de unos lineamientos programáticos que definan el país que queremos y que nos comprometemos. Vamos a establecer en ese sentido compromiso. El primer compromiso es que los mejores hombres y mujeres de este país, sean o no sean de Alianza País o de nuestras agrupaciones, sean las que asuman esas funciones. Y vamos entonces a involucrar a la sociedad en este plan de país, en este plan. El mecanismo para eso es la mesa de diálogo. Ese siempre fue nuestro planteamiento. Y solamente pudimos avanzar en estas 5 agrupaciones porque otros tomaron otro camino. Tenemos aquí varias preguntas. Este es Harold Blanco de Boston, que pregunta, déjame leerlo textual. En su discurso sobre cambio de política y anticorrupción, se le parece a los discursos de Bosch cuando el PLD iniciaba como partido. La pregunta es, ¿usted no teme que con el paso del tiempo, cuando Alianza País esté en el gobierno y crezca, ese discurso se vuelva nada? Después que se masifique, que Alianza País lleve los 4.000 candidatos, que empiece a entrar gente con hambre a Alianza País. Bueno, ese siempre será un reto y una tentación. Y en eso se pondrá a prueba la solidez del liderazgo de Alianza País y la coherencia. Hay muchos ejemplos donde liderazgos que se construyeron sobre la base de un discurso ético y apegado a principios sucumbieron. El PLD es el mejor ejemplo. Cuando yo acepté ser procurador fiscal en el año 96. ¿Te duró un año nada más? Sí, 12 meses. ¿Salió huyendo? No, me cancelaron. No. Yo ni retrocedo, ni me rindo. ¿Y por qué? ¿Qué fue lo que usted hizo? Pero vamos a seguir con la primera. Esa historia es buena. Sí, historia es buena. Esa historia es buena. La cuestión es que cuando yo acepté esa función era porque tenía la convicción de que en ese partido se iba al gobierno. Yo no era PLDista, a mí me buscaron, me lo ofrecieron y lo acepté. Íbamos al gobierno a cumplir y hacer cumplir la ley, porque venía de una trayectoria, de una prédica ética. Yo puedo decir hoy, 20 años después, yo sigo levantando los mismos principios, lo que cambiaron fueron ellos. Y si yo hubiese cambiado, estuviera en el tren, en ese tren. Porque la última decisión, la gota que rebosó el vaso, fue precisamente el caso de la lotería. Que el presidente de ese entonces quería que ese expediente se le diera de lado, y nosotros nos resistimos y llevamos a la cárcel a los que estaban implicados en ese expediente, que en la evaluación que hicimos en ese momento se habían estafado de unos 90 millones de pesos, estamos hablando del 96. Y ahí había generales, Rendían esa. y ahí había altos directivos de la lotería, y ahí había personas que eran altos directivos de un partido que era del Partido Reformista, que era aliado del PLD en ese momento. Pero para nosotros la ley no hace distingo. La ley, el que la viola debe recibir la sanción. Y en ese sentido nosotros, por encima de esa pretensión de que eso se diluyera,
nosotros lo enviamos ante la jurisdicción correspondiente para que fueran a la cárcel y fueron hechos presos. Y esa fue la gota el caso de la lotería fue, digamos, la gota que rebosó el vaso. Pero le llegó un memo el lunes. Unos 10 o 12 casos en los cuales habíamos tenido esa misma tensión. Ya desde diciembre, yo fui nombrado en agosto, 21 de agosto del 96. Ya en diciembre nosotros teníamos, ya estaba en diciembre de ese año, estaba hecho el decreto de cancelación en la consultoría jurídica, porque yo tenía la información. ¿Cómo? Porque desde ya en diciembre habíamos tenido 2 o 3 confrontaciones con Palacio. Y entonces, a partir de ahí, yo sabía que caminaba hacia la cancelación y ellos lo que estaban esperando era un chance para cancelarme. Y bueno, eso se mantuvo, esa tensión se mantuvo hasta septiembre. Ellos persistían en doblegarme y yo en resistir y en hacer cumplir la ley. En ese sentido, insisto en que siempre será una tentación, siempre será un riesgo cuando uno llega al poder. Esa es la gran prueba de todo partido, llegar al poder y ser coherente. Esa será nuestra lucha. No ver la paja en el ojo ajeno e ignorar la viga que tenemos en el nuestro, sino comenzar por nosotros mismos, exigir que nuestros funcionarios se apeguen a una ética y ser estrictos. Yo siempre, algunas veces digo un chiste hasta de mal gusto, y yo quisiera, y es que digo que me gustaría que en los primeros días alguien cercano cometiera un error. Ay. Y es de mal gusto, porque lo estoy diciendo tal vez de mis compañeros, pero es real. El que se equivoca al lado nuestro, no va a importar que sea compañero, familiar, va a recibir la sanción. La macó, como dijo Brachel. Guillermo, nos gustaría agradecerle que sacara tiempo. Habíamos intentado antes, por diferencia de horario y diferencia de los equipos de coordinación, no se había podido lograr, pero qué bueno que se pudo, porque algo de lo que yo le decía, nosotros, a igual que usted, profesamos la honestidad y profesamos la democracia, y siempre se había dicho de que los medios tienden solamente a estar con la gente de poder, al que le pague, ese tipo de cosas, y en busca de eso, de quitar ese prejuicio que hay, nosotros invitamos a todo el mundo. Y qué bueno que usted pudo venir, qué bueno que pudo conversar con nosotros conocerlo, tal vez quitarnos el prejuicio de que usted era un tipo aburrido, usted es un tipo normal, que eso es lo que uno trata de conocer a las personas. Y le agradezco que viniera. Me gustaría que cerrar la entrevista con un mensaje suyo hacia los jóvenes que nos escuchan, que es una gran cantidad, y un mensaje a ellos para el país y por qué deben votar por los candidatos. Ya yo tengo mi candidato, que es Pedro. Honestamente, usted va el sábado a las 6 de la tarde en el Club Los Prados del Cachón, donde yo jugué mucho basquetbol. Usted va a plantear su propuesta. Si Dios quiere, yo estaré ahí con usted escuchándolo. Pero cuente conmigo. Usted es mi diputado, al menos el mío. Guillermo. Los jóvenes de la República Dominicana son el presente, insisto, el presente y el futuro. Nosotros estamos haciendo un papel precisamente para que en unos años ustedes nos releven. Vamos a pasar la antorcha. Ustedes son los que van, ya desde ahora comienzan a dirigir el país, y dentro de unos años sobre sus hombros recaerá la dirección absoluta del país. Por eso es muy importante que desde hoy nos involucremos, participemos en la toma de decisiones cruciales que van a ir definiendo el país que queremos y el país que vamos a construir. Alianza País está haciendo un esfuerzo para dejar atrás lo que es esa política tradicional, lo que es una política que ha supuesto un gran fracaso, porque fíjense que 3 partidos han gobernado en los últimos 50 años y no han resuelto uno solo de los problemas fundamentales de este país. No han resuelto el problema de la educación, porque sigue con baja calidad, no han resuelto el problema de la salud, no han resuelto el problema de la seguridad social, no han resuelto el problema de la seguridad pública, no han resuelto ninguno de los problemas fundamentales del empleo de este país. Y entonces ustedes jóvenes
nosotros en Alianza, que también hay muchos jóvenes que participan, lo que estamos tratando es de ser una respuesta diferente a eso que se ha venido haciendo. Por eso le invitamos a que participen en Alianza País y que lo hagan con toda su independencia. No lo hagan por las siglas, háganlo para ver en Alianza País una trinchera desde la cual podemos tener un mejor país que nos merecemos todos y todas. Y para poder lograr eso, para poder hacer un cambio, tenemos que hacer algo diferente. En estas elecciones, votar en la casilla 26 por Alianza País es hacer la diferencia. Contamos con su apoyo. Un aplauso ahí para Guillermo. Señores, vamos por una pausa y venimos en breve. El Mañanero, lunes a viernes desde las 7 de la mañana, solo por KQ 94.5.